estamos? Bueno, pues aquí estamos una vez más en Discipulado en Casa, que ahorita ya no es en casa, es en oficina para mí, pero para ti yo creo que sí es en casa. Y vamos al Discipulado número 23. Vamos a entrar a una parte del Discipulado que a mí me gusta muchísimo. Primeramente, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé qué hora son para usted o para ti. Y bueno, ya saben, manita arriba, suscríbase para que le lleguen así ya sin que tenga que andarlos buscando. Compártalo, que es lo más importante, y sobre todo que le sirva, que esto lo pueda poner en práctica en su vida. Y vamos a ver, el tema de hoy se llama ¿qué es un discípulo? Bueno, entonces primeramente vamos a ir a Mateo 28 del 18 al 20 y dice así, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y les leo el 20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjense bien en lo que vamos a ver en este momento. Esta parte es muy importante, esta parte es una parte realmente muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos un mandamiento de parte de Dios. Jesús no dijo, fíjense bien, vamos a decirlo por su nombre en hebreo, Yeshua, ¿verdad? Yeshua no dijo: id y hagan cristianos por todas las ciudades. De Jesús tampoco dijo: id y hagan una buena religión, mis amados, porque la buena religión nos salva. Tampoco dijo eso. Dijo: id y hagan amigos y entonces háblenles. No, tampoco dijo eso. Dijo: id y haced discípulos. ¿Qué es lo que está diciendo con esa palabra? Id y hagan lo mismo que yo hice. Jesús tomó a 12 personas en particular, muchos le seguían, a muchos sanó, a muchos les hizo milagros, con muchos platicó, con muchos se sentó, con muchos comió. Pero él hizo algo muy interesante. Él fue e hizo a 12 discípulos. ¿Qué quiere decir la palabra discípulo? La palabra discípulo quiere decir aprendiz, aprendiz de alguien. En este caso, él tomó a esos 12 y se los llevó a vivir con él a su casa, iba a decir. Se los llevó a vivir con él de día y de noche, 24 horas al día. ¿Por qué 24 horas al día? Porque lo que Yeshua quería era que ellos vieran cómo él vivía. No solamente lo que decía. Aquí en México hay un dicho muy conocido que dice así: de lengua me como un taco. ¿Cuántos han conocido gente que es bien buena para hablar? ¿No? Aquí en México hay otra cosa que se dice así como el choro mareador. ¿Qué es el choro mareador? El que alguien te hable muy bonito y te envuelva, te convenza, y así se hacen las sectas. Las sectas se hacen de personas que son muy buenas para hablar, que son muy seductoras para hablar, pero sus hechos dicen otras cosas. Jesús dijo algo muy importante: por sus hechos, por sus frutos los conoceréis. Entonces lo que Jesús quería era tener a 12 personas viviendo con él, a donde quiera que iba, a donde quiera que amanecieran con él, que comieran con él, que desayunaran con él, que cenaran con él, que vieran todo lo que él hacía, pero no solamente todo lo que él hacía, él quería que vieran lo que él era. Una cosa es lo que yo hago y otra cosa es lo que soy. Entonces, lo que Jesús era un ser que nunca pecó, que siempre actuó de manera perfecta y congruente con lo que pensaba, lo que decía. Eso era él. Entonces, esa era para mí la gran escuela de los discípulos, fue haber vivido con él. Porque de otra manera, pues nada más hubieran escuchado sus sermones. ¿Cuánta gente seguía a Jesús? Muchísimos, miles, cientos vieron, escucharon sus sermones, pero no lo conocían. No lo conocían en verdad. Por eso muchos decían: no, pues ha de ser un profeta, no, ha de ser lo que sea. Es más, Jesús decía: ¿quién dices tú que soy yo?
porque él quería saber que la gente entendía quién era él. Sus 12 discípulos de verdad entendieron quién era él. Por tanto, él dice, id y hacer discípulos. No es suficiente con que yo me diga, yo soy cristiano. ¿Cuántos conocen a cristianos de letrerito? Cristianos de apellido. Que yo soy cristiano. Pero Dios dice algo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos, en tu nombre predicamos, pero yo les diré, ni te conozco, porque Él lo que quiere es esa cercanía del maestro y el discípulo, esa cercanía que tuvo Jesús con ellos las 24 horas del día. ¿Qué creen? Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, vayan y hagan gente que vivan lo que ustedes vivieron conmigo. Y eso fue lo que hicieron. Fueron, y ustedes van a encontrar seguido en los hechos de los apóstoles y en todos los demás libros del Nuevo Testamento, donde dice que iban y se quedaban con ellos un año, iban y se quedaban con ellos tanto tiempo, iban y se quedaban con ellos. ¿Por qué? Repitieron el patrón. Yo no les estoy diciendo que se vayan a vivir a mi casa, no cabemos. Yo lo que les hace unas pijamadas. No, miren, yo lo que les digo es esto, que lo que el Señor quiere es que vayamos y enseñemos lo que Él enseñó y que en nuestras vidas sea lo más congruente posible. Entre más maduro soy, más congruente voy a ser. Entre más transformado por la cercanía con el Espíritu Santo. Fíjense bien, yo no me puedo ir a vivir a casa de ustedes, ni ustedes se pueden vivir a casa mía, pero ¿qué creen? El Espíritu Santo sí puede morar en ti. Y esa cercanía que Jesús tuvo con sus discípulos es la cercanía que dice Jesús que Él quiere tener contigo. Que cuando tú te arrepientes de sus pecados, de tus pecados, que cuando tú le recibes a Él como Señor y Salvador, el Espíritu Santo morará en ti. Y el Espíritu Santo que estuvo con Jesús todo el tiempo, porque fue concebido por el Espíritu Santo y todo lo que hacía Jesús era por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ese mismo Espíritu Santo entra a morar en mí. ¿Y qué creen? Jesucristo vive en mí las 24 horas del día. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ir y hacer discípulos, enseñarle a la gente lo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Después los discípulos enseñaron lo que Jesús hacía y decía. Y nosotros somos frutos de esos primeros 12 apóstoles, esos primeros 12 discípulos. Y lo que el Espíritu Santo está diciendo, haz lo mismo. No me inventes una religión nueva, por favor. Como les repito, creo que esto ya lo he dicho en alguna ocasión, no sé si en este discipulado también, porque tengo varios discipulados de casa y aquí y allá. Pero déjenme decirles, si Jesús hubiese querido una religión verdadera, hubiera dicho, hagan y hagan judíos a toda la gente. Porque Él hubiera dejado la religión judía como la única y verdadera. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, id y hacer discípulos. Porque los judíos mismos no estaban viviendo lo que decían, lo que decía la palabra. Ya se habían inventado un chorro de cosas. Entonces dice aquí, se los vuelvo a repetir, id y hacer discípulos. Dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser enseñados a guardar las cosas que Jesús dijo. Y esto dice, y estaré con vosotros hasta el fin, ¿ok? Entonces, ¿cuál es nuestra consigna? Hacer discípulos. Ahora, fíjense bien, un discípulo tiene que haber pasado por arrepentimiento de pecados, a fuerzas. No hay discípulo sin arrepentimiento. Si una persona no se ha arrepentido de sus pecados, díganme ustedes, es como lo que él dijo del odre viejo y el odre nuevo. O sea, es imposible que tú puedas echarle a un odre viejo vino nuevo porque se va a reventar. Necesita haber arrepentimiento, si no, no hay un verdadero nacido de nuevo. Tiene que haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Tiene que bautizarse. El bautismo o el bautizo es algo, es un mandamiento más. Es un mandamiento por fe y obediencia. Ahora, ¿por qué era el bautizo un principio? Porque
simbolizaba, Jesús iba a morir, iba a bajar al abismo para tomar la autoridad que Satanás tenía, quitarle las llaves, y luego iba a resucitar y luego iba a ser glorificado. Okay. Cuando yo me bautizo en agua, ¿qué es lo que sucede? Todos mis pecados quedan bajo el mar. Quedan bajo el mar, quedan sepultados, y cuando salgo del agua sale el nuevo hombre, sale la nueva criatura, sale el hombre lavado de sus pecados, porque eso es lo que está simbolizando, ¿ok? Que creo en la resurrección, eso es lo que está diciendo el bautizo, ¿ok? Entonces todo mundo tiene que... Ahora, ¿qué pasa con una persona que no alcanza a bautizarse? No hay problema, porque si se arrepintió y creyó, acuérdense que la salvación es por fe, ¿y la fe de quién? En el Mesías, ¿ok? Que Él es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué fue? ¿Se acuerdan de los dos ladrones que estuvieron en la cruz? Ok, uno se fue y le dijo, hoy mismo estarás conmigo, ¿ok? Hoy mismo. ¿Y se bautizó? No se bautizó, ok. Pero él, porque se iba a morir en ese momento. Pero si yo no estoy en esas, yo tengo que bautizarme, ¿ok? Porque es un acto de obediencia, es un acto de fe, ¿ok? El resultado de todo esto es que yo seré una persona nacida de nuevo, y vamos a Romanos 10:9. Esto creo que ya lo habíamos dicho, pero lo vamos a mencionar una vez más por si alguien se la perdió, o por si ya no te recuerdas, o por si hay nanita, quién sabe qué dice. Bueno, vamos a Romanos 10:9 y dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjense bien, entonces, y luego les voy a leer el 11, dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Una vez que tú te arrepientes de tus pecados, tú tienes que confesar con tu boca y creer en tu corazón. Entonces yo digo, Señor, yo confieso que tú eres el Hijo de Dios. Señor, yo confieso que tú eres el Mesías que se profetizó tantos siglos y siglos y siglos. Yo creo que tú eres el Dios de Israel. Yo creo que tú diste tu vida en la cruz por mí, para pagar por mis pecados, y yo creo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Ahora, aquí hay un punto que quiero yo como poner algo muy especial, ya que estamos tocando ese punto, porque yo creo que hay un concepto que de repente no se ha entendido muy bien. Creer con Jesucristo como Señor y Salvador es bien fácil. Fíjense, creer como Salvador, facilísimo. Yo, si estoy consciente que fui un pecador, yo estoy consciente que necesité un salvador, ¿no? Alguien que salvara mi vida, porque yo no me puedo salvar solo. Imposible, yo no puedo comprar la salvación, aun si yo tuviera todo el dinero de este mundo, si yo tuviera todo el poder de este mundo, ni siendo la reina de Inglaterra, me puedo salvar por decreto. Yo soy la reina de Inglaterra, por tanto me declaro salva y voy directo al cielo. No funciona. Así no funciona. ¿Cómo funciona? Únicamente creyendo que yo me confieso pecador y que yo necesito un salvador, y ese salvador es Yeshua, Jesucristo, que murió por mí en la cruz. Okay. Eso es fácil, todo el mundo lo puede hacer. Cuando nosotros decimos, a ver, levante la mano el que quiera. Miren, yo conozco personas que dicen, escuchan una predicación y ese día se predica de Dios puede salvarte de todas tus deudas. Y luego ese día dicen, a ver, levante la mano todo el que quiera ser salvo y que Jesús pague todas sus deudas. ¿Cuántos van a levantar la mano? Todos. Yo. Okay. Y luego entonces se hace la oración. Ay, sí, yo recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador, y yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Sí, Señor, pero salva de todas mis deudas. Sí, pero también unas deudas. Ok. Entonces, todo el mundo levanta las manos. Eso es fácil, todo el mundo lo hace, que si porque necesita una novia, que si porque necesita casarse, que si porque necesita una casa, que porque si quiere un carro, que porque lo que sea. Nuestros deseos nos llevan a recibirlo muchas veces como Salvador, porque creemos que de repente es como el genio de la lámpara maravillosa, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él te dará todos los deseos de tu corazón. Entonces dices, uy, pues esto sí es negocio. No, el problema no es ese. El problema, yo he visto en todos estos años que tengo de conocer al Señor, que el problema es
no que la gente lo crea como Señor, porque Señor no me cuesta a mí, Señor le costó a Él fue el que murió por mí. No, el problema es que Él sea mi Señor. Cuando yo lo recibo como mi Señor y mi Salvador, yo estoy diciendo, fíjense lo que estoy diciendo, que yo creo que Jesús con su sangre pagó por mis pecados. Entonces ahora Él es mi dueño. Así era en el Antiguo Testamento, en la antigüedad había amos y había esclavos, ¿ok? Yo era esclavo del pecado, ahora soy esclavo del amor de Dios. Creo que ya lo habíamos inclusive dicho aquí, es que ya no me acuerdo. Pero qué bueno, se los vuelvo a repetir por si alguien se quedó con esa duda o que alguien no la haya oído o no le quedó claro. Entonces, fíjense bien. El chiste es que yo al recibirlo como mi Señor, es que yo estoy diciéndole a Él que yo tomo la decisión de hacer su voluntad, que ya no vivo para mí, que ya no vivo para mis deseos, mis anhelos, mi codicia, no, que he renunciado a mi propio proyecto de vida, porque dice la palabra de Dios, fíjense qué tremendo, dice la palabra de Dios que sus pensamientos son más altos que los míos. Entonces, que yo renuncio a todo lo que soy para ser de Él. Ahora, esto no quiere decir que yo tengo que renunciar a todos mis sueños, no necesariamente, pero a veces te los pide, ¿eh? Miren, yo era cantante, ya les había yo dicho en alguna ocasión, yo era cantante. Cuando me encontré con el Señor y Él me puso en este reto de recibirlo como Señor y Salvador, Él me pidió mi carrera y se la di. Y muchos me preguntan, Norma, ¿no te arrepientes? Es que, oye, y dije, y miren, yo le entregué mi carrera cuando yo acababa de ganar un concurso de canto, fue en el año de 1986, y yo ese año había sido la voz del Heraldo de 1986, que era un concurso como hoy conocemos como La Voz, nomás que era la voz del periódico del Heraldo. Bueno, a los meses de eso fue cuando yo tuve mi encuentro con Jesús, con Yeshua, y entonces Él me pidió mi carrera. Y yo con mucho gusto se la di, porque entendí que dice la Escritura que si tú encuentras un gran tesoro, ¿a poco no vas y vendes todo lo que tienes para ir a comprar ese tesoro? Yo entendí también por la Escritura que para mí, como decía Pablo, todo es basura por causa de Él. Entonces, mi carrera, mis sueños, no eran nada a comparación de seguirlo a Él y trabajar para Él y dedicarme a Él. A mí me llamó a servirlo por completo. Yo me dedico a eso. Tengo un trabajo también porque me gusta trabajar. Yo soy bien chambeadora. Entonces me dedico a trabajar. El que guste, vendo cremas. Ya sabes, no es comercial, pero vendo cremas. Muy buenas, de muy buena calidad y bueno, buen precio, bueno, bonito y barato, ¿ok? Y en fin, pero, o sea, tengo ese trabajo y también doy clases de canto. Pero la cuestión es esta, que mi tiempo, mi vida, mi ser es para servirle a Él. Entonces doy discipulados, predico, estoy en alabanza, doy clases con los niños, etcétera, etcétera, y lo que se ofrezca. Sabe Dios que Él cuenta conmigo porque renuncié a todo por Él. No a toda la gente le pide su carrera, eso es a los que son llamados para servirle de tiempo completo, pero lo que sí te va a pedir es todo tu corazón, eso sí. Porque el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo. Entonces, cumplir el primer mandamiento es amarlo con todo. Entonces, yo te voy a decir algo. A lo mejor no te llama a servirle como a mí, pero sí te va a llamar a amarle, a adorarle y sí a servirle. No de tiempo completo, pero todos somos llamados a amarle y a servirle. Cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, que después lo hizo el pueblo de Israel, dice, deja libre a mi pueblo para que me adoren y me sirvan. Todos somos siervos, todos servimos. Miren, aquí está Domi conmigo enfrente de mí. ¿En qué está sirviendo? Pues ella es aquí la productora, ¿no? Ella está aquí con la camarita, pero además de eso, Domi, no sé, pero eres una chiquilla. Pero ¿a cuántas gentes le has podido hablar de Cristo? A las que hayan sido, eso es servir a Dios. O sea, que tú des testimonio de quién es Dios para ti, eso es servir a Dios. Que eso es el mayor llamado que tenemos, déjenme decirles. O sea, nosotros podemos servir lavando excusados, podemos servir barriendo, trapeando y dando clases con los niños y discipulando y haciendo muchas cosas. Pero el mayor privilegio y el mayor gozo que un hijo de Dios puede tener es hablarle a todo aquel que se te atraviese por la calle y
y que tú le puedas compartir quién es el Salvador. Porque cuando tú le compartes a alguien que Jesucristo es el Señor y el Salvador, tú estás salvando una vida, estás salvando un alma. Y ese es el mayor privilegio que nos ha dado Jesucristo. Para mí, miren, me gusta discipular, me encanta discipular, pero ganarme almas es para mí como, pues es un placer muy grande, o sea, no sé cómo explicarlo, como el placer de comer, como el placer de no sé qué, el placer es más, de hecho, a veces he compartido a personas y se me olvida la hora de la comida y ya se pasaron 2 horas y miren que yo soy comelona. A mí me encanta comer y además mi mamá me educó para comer a mis horas así súper, ¿no? Como relojito. Mi mamá sí nos daba de comer a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche y sin entonces, para mí, cuando me llega el hambre, ya sabrán, me llega porque me llega. Bueno, pero cuando estoy predicando, Jesús decía algo bien importante. El compartir es mi comida y mi bebida. A mí se me han ido las horas hablando con alguien y no paro, y no paro, y no paro. Por eso me tienen que contar aquí así de, pastora, le faltan 5, le faltan... Porque no paro, no paro. Me encanta. ¿Se nota? No se nota. No, me fascina, me encanta compartir. Se me pueden ir las horas y se me han ido las horas. ¿Por qué? Porque para mí es lo más maravilloso, es el trabajo más hermoso de mi vida. Lo otro lo hago porque necesito pagar la gasolina, porque necesito pagar mis cremas, porque me gustan las cremas. Entonces necesito pagarme pues que el relojito, que lo que sea, tus gastos, ¿no? Uno necesita dinero para vivir, pero en realidad mi placer, así el que yo hago sin esperar nada a cambio, sin cobrar y aún es el poderle hablar a la gente de Cristo. Ese es mi placer y ese es el privilegio que tenemos todos nosotros. Todos los que estamos aquí podemos servir a Dios compartiendo de Él. ¿Y Él qué dice? Habla de mis maravillas. Nada más. Mira, hay gente que me dice que yo no sé ni qué decir. Ah, caray, espérame. Si tú conoces a Dios, ¿no podrás hablar de sus maravillas? ¿No podrás hablar de sus misericordias? ¿No podrás hablar de que Él te sanó? ¿No podrás hablar de que Él te perdonó? ¿No podrás hablar de que Él te salvó? No, es platicar lo que Dios ha hecho por ti. Eso es compartir. No necesitas tener un conocimiento bíblico así y de pasar por un instituto bíblico para compartirle a la gente. Para compartirle a la gente, lo único que se necesita es pasión. Lo único que se necesita es amor. Lo único que se necesita es poner a Dios en primer lugar en tu corazón. Y con eso es más que suficiente gasolina para servirle a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es ser un discípulo? Es alguien que repite lo que Jesús hizo, ir y hacer discípulos. Y eso lo puedo hacer yo, lo puedes hacer tú. Cualquiera que cree en Jesucristo, cualquiera que se sabe que fue salvado por su sangre preciosa, cualquiera que sabe que tiene vida eterna gracias a su salvación, puede predicar de Él. Cualquiera, aunque sea que nomás sea lo único que sepas. Yo me acuerdo que cuando me entregué al Señor, creo que desde al día siguiente yo ya estaba hablando de Él, de verdad, porque fue tanto lo que yo sentí de su perdón. Creo que eso para mí fue lo más grandioso que yo experimenté, el experimentar el perdón de Dios en mi vida, porque yo tenía una cuenta pues un poquito larga, ¿verdad? Todos lo habían... Bueno, pues la verdad, ¿cuántas mentiras nos hemos echado? ¿Cuántas cosas hemos hecho mal? Entonces yo sí reconozco que Él me perdonó y que según la ley yo hubiera muerto a pedradas. Y no te hagas igual que tú. Aquí todos hubiéramos muerto a pedradas. Entonces yo, para mí lo más maravilloso que fue haberle yo haberle compartido a alguien al día siguiente de que Dios me había perdonado de mis pecados y de que Él me había llenado de paz. Esas dos cosas, fíjate, si tú simplemente dices, ¿sabes qué? Es que Dios perdonó todos mis pecados y siento una paz que nunca había sentido, ya estás predicando y ya estás hablando de sus maravillas. Así es de que yo te invito a que si nunca lo has hecho, hazlo así. Si tú te sientes perdonado porque sabes que tenías una gran lista, o bueno, para aquellos que se sienten muy santos, aquellos que tenían una lista muy chiquita,
que nomás se les perdonó 1 o 2 pecados, también te salvaste de la muerte, porque por 1 o 2 pecados también te hubieran matado. Así es de que todos fuimos librados de la muerte. Entonces, si tú sabes que fuiste perdonada, sabes que gracias al Mesías que murió por ti en la cruz, ahora tienes la oportunidad de la vida eterna y de irte al cielo eternamente, ya tienes mucho de qué platicar. Vamos a orar. Papito precioso, yo te doy muchas gracias por tu salvación. Gracias, Dios, porque tú nos hiciste discípulos tuyos. Gracias, Señor, porque así como tú nos hiciste discípulos a nosotros, nosotros queremos también hacer discípulos. Queremos compartirle, Señor, a todo aquel que no te conoce, quién eres tú, que tú eres el Dios de Israel, el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, que tú eres el Dios que sacó al pueblo de la esclavitud, que me sacaste a mí de la esclavitud del pecado y que me has dado la oportunidad del arrepentimiento y la oportunidad de una vida nueva en ti, de ser nacida de nuevo y la oportunidad de irme eternamente y para siempre contigo, Señor. Gracias por la vida eterna en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te proteja todos los días de tu vida y nos vemos la próxima semana. Bye.